Muy buenas noches, bienvenidos a esto que se ha convertido, en el ritual de las redes sociales. Las conversaciones que llevamos adelante aquí terminan siendo obviamente bastante interesantes porque tocamos temas que son de conocimiento general y que muchas veces surgen muchas dudas, ¿no es cierto? Por eso es que hoy te queremos invitar a una nueva transmisión de esto que hemos dado por llamar Rincón Apologético. ¿Y desde dónde estamos? A ver, te queremos saludar desde la tierra que vio nacer el bastón para ciegos. ¿Viste el bastón con el que andan los ciegos, ese bastón blanco? Bueno, fue creado en esta tierra. A ver, la tierra que vio nacer las milanesas napolitanas. ¿Cuántos de ustedes no habrán comido una milanesa napolitana? Impresionante, esa milanesa así con todo, con queso, con eso que lleva la pizza arriba, riquísimo. A la tierra que vio nacer los dibujos animados, los cartoons nacieron aquí. La tierra que vio nacer la jeringa descartable. ¿Vieron cuando te extraen sangre de que eso luego se tira por una cuestión de salud, ¿no es cierto?, de higiene y demás? Bueno, la jeringa descartable también, aquí en la maravillosa tierra argentina, con una conexión a través de las redes sociales e internet con un amigo, ya alguien que yo considero parte de la casa, con Carlos Rodríguez. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido nuevamente. Bien, Dios le bendiga a todos, Dios te bendiga a ti, Santiago. Encantado una vez más de estar aquí convirtiendo en este espacio sobre temas muy importantes, como tú bien decías, temas actuales, muchos controversiales y muchos de importancia para la vida intelectual, la vida práctica, la vida emocional del creyente. Así que Dios mediante, esperamos en esta, por ejemplo, aquí es tarde, no sé ya de dónde me esté viendo qué hora serán, pero aquí es tarde, apenas son las 6:32 de la tarde y desde aquí, de la República Dominicana, esperamos aportar mucho a este tema y que sea de bendición para todos nosotros. Gracias, Carlos. Siempre tu visita y tus charlas acá siempre son de bendición, sinceramente. Y agradezco mucho, en primera instancia, tu amistad y también agradezco mucho siempre la disposición que tenés para que podamos conversar cosas que son muy interesantes, ¿no es cierto? Por eso, a vos que estás del otro lado también te quiero invitar a que te puedas sumar a esta conversación. Como bien dice el título de aquí abajo, a ver cuándo voy a aprender, es de este lado. El título dice Isaías 17 y Siria. Bueno, a ver, dado los acontecimientos que han ocurrido estos últimos días con respecto a los ataques, ¿no es cierto?, que ha sufrido la nación siria por causa de lo que se denominan los aliados, ¿no es cierto?, que son este grupo, esta alianza que formó Estados Unidos con Inglaterra y Francia. Pero muchas veces cuando Siria es atacado y demás, se hace referencia a la famosa profecía de Isaías 17. De hecho, a mí me resulta por demás atractivo porque en las redes sociales, que es donde más estamos, siempre aparece la misma imagen, ¿no? De una imagen de una Biblia, Isaías 17, con calculo que debe ser una mano de mujer, por la uña que está señalando ahí como haciendo énfasis. Esa imagen se ha viralizado. Primero, si alguien conoce quién es la dueña de esa uña, díganle que se la cuida muy bien, porque la verdad que está muy bien cuidada la uña, pero se ha hecho muy conocida, Carlos se ríe, se ha hecho muy conocido, y la verdad es que, también hemos visto de que hay muchas opiniones desencontradas. Hay opiniones desencontradas dentro del ámbito cristiano donde algunos consideran de que es correcto que Dios acabe con todo Siria. Ahora, hay otros que también consideran de que no, de que es una lectura errónea la que se está haciendo de ese pasaje, porque claramente el Dios que nosotros predicamos no actuaría de esta manera, ¿no es cierto? Entonces, como que se arman muchos debates en internet y lo que nosotros queremos hacer es poner el tema sobre la mesa. Que nosotros podamos charlar junto con Carlos, como así también con cada uno de ustedes. Por eso es que habilitamos las líneas, diría un conocido programa de televisión. Pero en este caso nosotros habilitamos los comentarios para que ustedes puedan hacer referencia a cuál es su punto de vista con respecto a Siria y a particularmente este pasaje, ¿no es cierto? ¿Cuál es su lectura? ¿Por qué consideran de que la postura que han tomado es cierta y demás? Y lo que vamos a hacer es tratar de desmenuzar el tema, ya sea desde un ámbito, creo yo, haciendo una correcta exégesis, como así también analizando un poco la historia, ¿no es cierto? Analizando un poco la historia, porque decía un viejo sabio, decía, para poder
poder conocer y entender correctamente el presente, la actualidad en la que vivimos, debemos de analizar la historia de la cual nosotros procedemos. Por eso es que es muy bueno poder tener este tipo de conversaciones. Carlos, primero, a ver, para la gente que no te conoce, vos tenés un ministerio en apologética que estás desarrollando en las redes sociales. Decinos cómo se llama, por favor, y la gente cómo te puede contactar. Bueno, bien, sí, en las redes sociales me pueden contactar en la página que lleva como nombre Ministerio El Poder de su Palabra. O sea, entre las cosas que Dios nos ha permitido hacer está el quehacer de la apologética y tenemos varios años en este quehacer, en esta tarea, gracias a Dios y a lo que nos ha permitido en nuestras vidas, hasta el punto que no solamente hemos estado influenciando en las redes, sino que también hemos tenido la oportunidad de participar en debates, en programas nacionales y en eventos académicos. Hemos tenido la oportunidad de participar en debates y defender la fe de una forma racional para que la cultura actual, una cultura que se cree o se dice posmoderna, entienda que verdaderamente Cristo resucitó de entre los muertos al tercer día y que, como dice su palabra, ciertamente Él volverá por cada uno de nosotros. Así es, así es. Así que en este momento lo que estoy haciendo yo es etiquetar en la publicación, en lo que es la descripción de esta transmisión, el perfil personal de Carlos y así también lo que es su página, ¿no es cierto? Su página ministerial que también, como bien sabemos, tiene una clara inclinación hacia lo que es una tarea apologética. Así que, Carlos, seguramente todos los mensajes que te manden, vos siempre estás dispuesto a poder contestar. ¿Cómo así también tenés un blog personal, si yo no me equivoco? De hecho, de esa manera llegamos a conocernos. Claro, sí, tengo un blog personal. A final de este mes tengo vamos a decir, el objetivo o la misión de hacerlo ya una página web, o sea, de comprar el dominio y todo lo que tiene que ver con el hosting para hacer una página web, pero estamos también publicando desde el blog personal. Ahora mismo estamos publicando nada nuevo porque queremos hacer el lanzamiento con todo esto junto, pero se vienen muchos temas interesantes y mayormente los temas que he compartido hasta ahora han sido sobre el ateísmo y la moral. Genial, sí, de hecho siempre lo digo y no me canso de repetirlo sinceramente. Cuando no sabía y me aquietaba, me interesaba el tema de la moral, al lugar en donde yo corría era el blog de Carlos porque era... conociendo ya tantos, pero era uno de los que mejores describía, ¿no es cierto? O que yo podía quizás entender el tema moral. Así que la verdad que se los recomiendo, sinceramente se los recomiendo. Volviendo a esto, acabo de hacer las etiquetas. Así que envíale una solicitud de amistad a Carlos o dale un like a su espacio personal para que puedas estar tanto recibiendo la actualidad del trabajo que él desarrolla en las redes sociales, como así también puedas vos dar una mano, ¿no es cierto?, con respecto a la difusión del material que él trabaja. Carlos, a ver, ¿cómo fue tu encuentro, ¿no es cierto?, con esta famosa imagen de esa señora que está apuntando el texto de Isaías 17, haciendo referencia a claramente el ataque que está recibiendo por parte de los aliados, ¿no es cierto?, de este país? Bueno, fíjate, yo me he encontrado muchas veces en el muro, tengo muchas personas en el Facebook que, así como tú has hecho la mención, el anuncio, me agregan, tal vez porque me vieron en algún sitio o referencia por otra persona, me agregan, y muchos de ellos han compartido esta imagen, muchos preguntando, muchos cuestionando, y algunos de ellos apoyando la intención del autor de la imagen, que dice que no se puede orar por un pueblo que Dios juró destruir. Entonces, yo veía todas estas imágenes, sabía que el tema estaba un poco picante y caliente, no me involucraba mucho porque lo veía algo tan superficial y algo tan, o sea, como que no merecía tanto tiempo, pero es una persona que en la página, en la fanpage de Facebook, me envía la imagen, otra imagen diferente, y con alguna pregunta que realmente decía, ¿cómo se puede orar por un pueblo que Dios condenó? Entonces, él me pedía que por favor comentara sobre ello, que hablara sobre ello. Entonces, como ya fue una petición personal, entonces decidí comentar y eso originó un post en la fanpage, que en dicho post han surgido muchos comentarios diversos. Entonces, más o menos mi contacto con esta imagen y la inclinación, vamos a decir, teológica que presenta dicha imagen, mayormente vino por el contacto directo de este mensaje hacia la fanpage para escribir y responder sobre el tema.
Entiendo, genial, genial. Bueno, a ver, te invito a vos que estás del otro lado a que puedas hacer tus preguntas, puedas generar tus aportes en los comentarios. De hecho, vamos leyendo algunos de los comentarios y dice Polo Cruz, saludos hermanos desde Georgia. ¿Georgia qué es? ¿Estados Unidos creo que es una nación también Georgia, ¿no es cierto? Pertenece a Atlanta, Georgia. Pero también no es una nación, no hay una isla que se llama Georgia. Bueno, puede ser, mi geografía no está muy buena, pero creo que puede ser. Bueno, le pedimos a Polo Cruz de que nos dé claridad con respecto a esto, pero un saludo enorme. Saludamos también a Olga Alarcón. Bélgica Ramírez dice, también nos envía saludos, la saludamos. Hernán Palavecino también nos está mirando. Albertico Pintueles también nos envía saludos. Pri Fonseca nos está viendo. A ver, y ya hay algunas preguntas, ¿no es cierto? Hay algunas cosas que la gente va acotando a esta transmisión. Y dice, para comenzar, dice Josué Carlos Alpizar Valverde, este pasaje no es sobre nuestros tiempos, sino del pasado. Si leemos de fondo, también se dice que Israel del norte será destruido. Sin embargo, Israel no volverá a salir de su tierra después de regresar. Además, Siria se va a levantar, pues de ahí saldrá el anticristo. Bueno, a ver, se mezcla mucho lo que es la escatología, ¿no es cierto? O sea, cuando hacemos un incorrecto análisis de una profecía, muchas veces corremos determinado mensaje del tiempo al que le corresponde y yo no sé si vos lo notás también, Carlos, pero muchos pasajes que no se terminan entendiendo se vuelcan para el final de los tiempos, ¿no? Y se termina armando todo una especie de enciclopedia escatológica de mensajes o profecías no cumplidas del Antiguo Testamento, pero no es que en realidad no fueron cumplidas, sino que desconocemos cuándo y de qué manera fueron cumplidas. ¿Es así o me equivoco? Claro, es así. Fíjate que uno de los, vamos a decir, del talón de Aquiles de muchos cristianos en la actualidad y del cristianismo a través de la época ha sido la interpretación correcta de las Escrituras. Por muchos errores exegéticos se crearon doctrinas, si se puede decir, heréticas en un extremo y muchas otras que hicieron mucho daño. Por ejemplo, en una época la iglesia se dio la tarea de postular lo que se conoce como fijismo en cuanto a Génesis 1 y Génesis 2. Y en los tiempos de Charles Darwin, cuando él postula su teoría, está haciendo sus investigaciones, él dice, pero que la interpretación o la teoría que tiene la iglesia, la hipótesis del fijismo, no puede ser correcta dada la evidencia. Fíjate, como una mala interpretación fue lo que más impulsó a este investigador a postular su teoría sobre la evolución de las especies. Entonces, hay que tener bien claro el buen análisis y la buena interpretación de los textos. Muchas profecías se entienden como no cumplidas y eso ha dado origen a que muchas personas ahora entiendan, por ejemplo, una corriente teológica actual que está muy de moda, entiende que muchas de las profecías no cumplidas para Israel ahora se aplican a la iglesia y que son promesas que la iglesia tiene que alcanzar. O sea, que la mala interpretación juega un papel crucial. O sea, no tanto la mala, sino la interpretación en sí. La mala interpretación ha hecho mucho daño, pero la interpretación correcta de los textos, la hermenéutica, la exégesis, no aplicarla bien, trae muchas consecuencias y lamentablemente este caso con Siria es un caso latente y tangible ahora mismo en la actualidad que está sobre el tapete. Todo lo que se ha dicho con respecto a esto de que estén a favor de no orar o no interceder por una nación porque supuestamente Dios juró o determinó destruirla, todo se debe a mala hermenéutica, a mala exégesis que está llevando a una mala práctica que ni siquiera tiene nada que ver con el Espíritu de Cristo. Wow. A ver, has hecho una serie, fue una ametralladora de afirmaciones que obviamente no quiero dejar de escapar ninguna de las afirmaciones que acabas de tirar, ¿no es cierto? A ver, primero, porque hay muchos puntos a tratar. ¿Por qué uno puede llegar a considerar de que esta profecía de Isaías 17 no aplica al contexto actual de lo que está ocurriendo allá en Medio Oriente y cómo los aliados, ¿no es cierto?, Estados Unidos, Francia e Inglaterra están bombardeando esa nación? ¿Cuáles son las razones por las que no debería de creer que eso se está cumpliendo ahora, sino que ya se cumplió? Primero, algo que aclarar antes de Santiago, y es que esta profecía nada tiene que ver con la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea,
esta profecía sobre Siria o este juicio sobre Siria nada tiene que ver con señales antes del fin o no tiene que ver nada con escatología. O sea, todas las profecías en la Biblia no son escatológicas. Todas las profecías no tienen que ver con el tiempo del fin. Hay profecías que se cumplieron en un momento dado. Yo creo que lo que alguien insinuaba cuando me comentaba de que como es profecía, tiene que tener un cumplimiento a lo posterior. A lo último yo le decía que no, hay muchas profecías que se cumplieron en el tiempo de Cristo. En el mismo Cristo se cumplieron muchas profecías que miles de años atrás habían dado. Pero la razón por la cual podemos afirmar con certeza y con seguridad que esta profecía, mayormente la de Isaías 17, que es la que se usa, nada tiene que ver en la actualidad, es porque esa profecía ya se cumplió. Isaías 17 es como un resumen, una recapitulación de lo que en Isaías capítulo 7, que es donde verdaderamente comienza la profecía, Isaías capítulo 7, ahí pasa algo que hay que entender bien el contexto. Por eso hablo de hermenéutica y de exégesis. Esto tiene que ser nuestros grandes aliados, porque lo que la Biblia nos dice no puede ser lo que nosotros queremos que nos diga, sino lo que ella nos quiere hablar. Y para eso hay herramientas como la hermenéutica, y la parte práctica viene siendo la exégesis. Si no vamos Para. A ver, vamos paso a paso, porque obviamente esto, lo de Isaías 7, yo no me lo tenía en claro. Y seguramente mucha de la gente que está del otro lado dice, bancame un toquecito que me voy a buscar la Biblia. Yo lo que quiero es decirte a vos que estás del otro lado es esto. Siempre que nosotros hacemos una transmisión en Rincón Apologético, no buscamos adoctrinar a nadie, sino que lo que nosotros buscamos a través de diálogos, a través de charlas, a través de opiniones, de análisis de las escrituras y demás, es poder proporcionar razones bíblicas del por qué es que uno cree lo que cree. Por ende, lo que nosotros siempre te decimos desde acá es: no veas ninguna de estas transmisiones si no es con tu Biblia en la mano. Necesitamos que estés con tu Biblia en la mano, porque de hecho yo veo que Carlos está ahí, afilado ahí con la Biblia en la mano, porque seguramente va a leer un pasaje que nos permitirá a nosotros aclarar determinados conceptos y poder clarificar a qué se refería el pasaje de Isaías 17. Yo particularmente, tengo que ser sincero, no sabía que hacía alusión a un previo capítulo, ¿no es cierto? Así que lo que te recomiendo es buscar tu Biblia, quizás lo tenés en una aplicación en el teléfono, y andate a Isaías capítulo 7, versículo... Bueno, en verdad todo el contexto, pero específicamente que se detengan en el verso 16. Yo voy a hacerle una recapitulación del contexto, o sea, voy a hacer un resumen del contexto, pero el verso que voy a hacer énfasis en el verso 16. El Isaías 7, o sea, el ministerio de Isaías comienza por el estado de pecado de Israel. Recordemos que en la época de Isaías, Israel está dividido en dos: Israel, el reino del norte, y Judá, el reino del sur. Entonces, Isaías comienza su profecía a Acaz. ¿Por qué? Porque dos reyes, el rey del norte de Israel, en este caso su nombre es Peca, hijo de Remalías, era el rey de Israel de las 10 tribus del norte. Él se une con Resín, rey de Siria. Aquí comienza el rey de Siria. Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, del norte, de Israel, del reino del norte, se unen para atacar a Judá. Y en Judá está reinando Acaz. Esto pasa y en Judá comienza un temor por lo que está aconteciendo, porque dos reyes se unen contra ellos. Entonces, en ese escenario que entra Isaías y le dice que no teman, que no va a pasar nada. Y es ahí incluso donde el verso 14, no sé cuántos de ustedes recordarán que se da la famosa profecía de que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel. O sea, todo ese verso entra en todo este contexto. Pero lo que se está hablando es de que se le dice al rey Acaz de Judá que no tema al rey de Siria ni al rey de Israel, porque su meta, su empresa, lo que se han propuesto no será fructífero. Dios promete destruir ambas naciones. Dios dice en el verso 16 de Isaías 7, verso 16 dice: porque antes de que el niño, hablando del niño que iban a nacer, antes de que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes, es decir, Siria e Israel, el reino del norte, la tierra de los dos reyes que temes será abandonada. O sea, si nos vamos al contexto del hebreo, habla de abandonada en términos de destrucción. Ambas naciones iban a ser totalmente destruidas. Aquí es que comienza el porqué del juicio de Dios para Siria, pero no solamente para Siria, también para Israel. El contexto comienza de Isaías 7, Isaías 8 e Isaías 9 hasta el 10. O sea, son casi 4 capítulos hablando de por qué Dios iba a juzgar a Siria e iba a juzgar a Israel por la actitud que tomó Israel de ir en contra de su hermano, de su mismo pueblo, que en este caso es Acaz, rey de Judá. Entonces, en ese contexto... Para, cachito.
Antes de que me siga, necesito hacerte una pregunta que seguramente mucha gente que está del otro lado tendrá esta misma inquietud de decir, pero si supuestamente esta profecía, ¿no es cierto?, se vincula, ¿no es cierto?, la de Isaías 7 con la de Isaías 17. Hay un vínculo que las une. Y hay una ¿cómo decirlo? Hay una pista, ¿no es cierto?, que nos deja Dios, que dice, bueno, antes que el niño, ¿no es cierto?, sepa diferenciar entre lo bueno y lo malo y demás, acontecerán estas cosas. La pregunta es, entonces, ¿por qué Siria sigue existiendo? Yo he visto muchas de estas preguntas en internet, porque supuestamente el texto lo que dice es de que va a raer con Siria, pero Siria todavía sigue existiendo. ¿Cuál es la respuesta a eso, Carlos? Por eso es que te decía el buen uso de la hermenéutica. Aunque en este contexto se nos dice que va a ser destruida, que se va a Israel, también se dice que Israel se va a Israel, sin embargo Israel está otra vez donde está. O sea, la creencia, por eso hay que tener mucho cuidado con nuestras creencias y de dónde sacamos nuestras conclusiones, porque yo he visto que muchos dicen que Dios juró, en ninguna parte dice que la Biblia, por ejemplo, lo que yo he leído, dice que Dios juró destruir a Siria, es uno. Y lo segundo es que Dios nunca dijo que Siria iba a ser reconstruida, dijo que le iba a destruir, que iba a arrasar, pero nunca dijo que nunca se iba a volver a poblar como en otras naciones. Por ejemplo, no sé si ustedes están familiarizados con la profecía de Ezequiel y Tiro, y la profecía del mismo Isaías en el capítulo 13 de Babilonia. Esas son dos naciones que Dios sí dijo que nunca más se iban a volver a construir, que nunca más se iban a volver a levantar. En el caso de Siria, Dios nunca dice que no se iba a volver a levantar. Por ejemplo, si usted se va a Isaías capítulo 13, Dios dice claramente que Babilonia, hablando de Babilonia, antes de Daniel y todos esos tiempos, hablando de Babilonia, dice que la va a destruir y que en Babilonia ni los árabes iban a levantar sus campañas, sus tiendas de campaña. En la actualidad, ese territorio de Babilonia es un desierto. Y dice que los beduinos, los árabes beduinos, tienen una tradición hasta supersticiosa de no vivir en esa zona por un sinnúmero de creencias que ellos tienen. Pero el problema es que, o el punto es que la palabra de Dios se cumplió literalmente, porque Dios dijo que Babilonia nunca más se iba a volver a levantar. El mismo caso de Tiro con Ezequiel, en Ezequiel capítulo 26. Ezequiel profetiza, dice que Tiro iba a ser destruida, que nunca más iba a ser reconstruida y que sería una peña lisa en donde los pescadores iban a tender sus redes. Si usted busca investigación en la actualidad, usted va a ver que ciertamente todo esto se cumple a cabalidad, y lo que era Tiro antes es una pequeña comarca de pescadores donde tienen sus redes, como dice explícitamente la profecía en Ezequiel capítulo 26. Pero en el caso de Siria, Santiago, en el caso de Siria, no hay un solo verso que diga que no se iba a volver a reconstruir, porque Siria ha sido destruida como 5, 6 o 7 veces a lo largo de la historia. Fue atacada por Nabucodonosor, fue atacada por los sirios, fue atacada por Alejandro Magno, fue atacada por todo el mundo. Es decir, no hay un verso en la Biblia, y mucho menos Isaías 17, que es el que usa, no hay un verso que diga que Siria no iba a ser no iba a ser reconstruida o iba a dejar de ser. No hay un solo verso. Y el verso que se puede malinterpretar, se usa la misma palabra para Siria y para Israel, como acabo de leer. Dice que iban a ser abandonados. Pero si Israel fue abandonada, ¿por qué en Israel hoy hay una nación? O sea, si podemos aceptar que en Israel hay una nación, también podemos aceptar que en Siria hay una nación, porque es la misma palabra para las mismas naciones en el mismo verso. ¡Wow! ¡Qué buena respuesta! La verdad que eso clarifica un montón las cosas, ¿no es cierto? Qué importante es hacer un buen análisis de las escrituras. Voy leyendo algunos de los comentarios porque mucha gente ya nos va escribiendo. Dice, a ver, te tiro una pregunta así como tipo ping-pong. Dice José Luis Marín, saludos. ¿Hay profecías del Antiguo Testamento que sí podrían aplicar a nuestros tiempos? Bueno, yo podría mencionar profecías que no se han cumplido. O que se esperan cumplimiento. Por ejemplo, recordemos que Daniel habló de los muertos al final de los tiempos que se van a levantar, uno para condenación eterna, otro para eterna bendición o para eterna salvación. O sea, profecías como esa, Daniel 12, capítulo 2, ciertas profecías que tienen que ver con el lado de Cristo en la eternidad. O sea, hay profecías del Antiguo Testamento que aún no se han cumplido. Buscar profecías de cumplimiento actual, bueno, sería algo más, vamos a decir que habría que poner la chapaleta y la alcafanda de uso para profundizar más y hacer una búsqueda minuciosa. Pero lo que quisiera responder a la persona que hizo la pregunta es que para que las profecías sean profecías o para que la Biblia tenga validez, no necesariamente tienen que haber profecías del Antiguo Testamento que se cumplan en la actualidad. O sea, eso sería vamos a decir, un buen fundamento o una buena base para aclarar algo.
Nosotros sabemos que Dios es un Dios que vea en el futuro. Dios puede hablar y profetizar de forma predictiva, y por eso están las profecías. Y para que las profecías sean verdaderas no tienen que cumplirse en la actualidad, o no tienen que estar cumpliéndose ahora. Muchas se cumplieron en el pasado. Incluso mencioné dos, la de Isaías capítulo 13 que se dijo en el siglo 8 y la de Ezequiel capítulo 26 que se dijo en el siglo 7 sobre naciones y sobre resultados que lo vemos ahora en la actualidad. O sea, sí podemos garantizar que Dios es un Dios verdadero y que bien puede profetizar y que sus profecías son ciertas y que se van a cumplir tal y cual al pie de la letra. Pero no necesariamente para que las profecías sean verdaderas tienen que acontecer o tienen que ocurrir en la actualidad. Entiendo. Genial, gracias por tu respuesta. Dice Pierre Mejía Córdoba. Saludos, Santiago, saludos a Pierre, un amigo acá de Buenos Aires. Raúl Ami Married, no sé, no tengo un pésimo inglés, perdón. Siempre paso vergüenza cada vez que trato de hablar en inglés. Dice, saludos desde Puerto Rico. Debe ser... ¿Conoces Puerto Rico, Carlos? Conozco varias personas allá de Puerto Rico. No tengo tantas personas, tantos lazos allá, pero conozco 2 o 3 personas allá de Puerto Rico. Bien, acá tenemos uno de esos saludos que vale la pena destacar. Uno de Chris Dupont. Dice Chris, saludos a Carlos, magnífico coequipero en Ministerio de Apologética. Chris, un grosso, un genio. Saludos para vos también, Chris. Un saludo por igual y me llena de, vamos a decir, son de los saludos o de las menciones que te hacen sentir un poco contento, porque viniendo de Chris, de verdad que se aprecia mucho. Un saludo por igual para él y su familia. Chris siempre se ríe cuando se lo digo. Chris es un grosso. Acá en Argentina decimos grosso. Bueno, seguramente se va a reír cuando se lo diga. George Escamilla dice, hace tiempo no me conectaba con ustedes, mis hermanos de Rincón Apologético. Entiendo que Dios ha tratado con el hombre de manera cíclica y es algo que hemos ignorado. Así que es, no sé cómo terminó. Pero, a ver, el otro día también me hicieron este comentario. Yo di una respuesta, pero también me gustaría poder oír la tuya. Mucha gente considera de que el mensaje bíblico, ¿no es cierto?, y más que nada ajustándose a un tema de interpretación profética, es un tema cíclico, ¿no es cierto? O sea que hay un cumplimiento para aquel entonces, pero también hay un cumplimiento para aplicarlo en el tiempo actual, y hay un cumplimiento que también se va a efectuar de la misma profecía en el futuro. Eso se considera como un cumplimiento o una aplicación cíclica de la palabra profética. ¿Vos qué pensás de esto, Carlos? Bueno, fíjate, Santiago, años atrás, yo tenía esa creencia, porque eso es una suposición. Como todo intérprete de la Biblia, nosotros tenemos nuestros prejuicios exegéticos, hermenéuticos, tenemos nuestros prejuicios. Y a veces venimos a la Biblia con ciertas concesiones y ciertas ideas que no sabemos si son válidas o son falsas. Yo tenía esa idea de que en la Biblia existía profecías. Una profecía puede ser para aquel tiempo, puede ser para el futuro. Es decir, tradicionalmente aquí en mi país, en mi comunidad de fe, en el evangelismo, en el evangelio pentecostal, se conoce como profecía de doble cumplimiento. No sé cómo se conocerá ya, cómo lo conocen los demás, pero se conoce como profecía de doble cumplimiento. Sí, en la Biblia pueden aparecer este tipo de profecía, pero el texto me da la indicación. Ahora, de yo creer que todas las profecías son de doble cumplimiento es una suposición filosófica no fundamentada en la Biblia o no soportada por la investigación teológica. Sí hay textos que me pueden dar esa señal, sí hay textos que me pueden indicar, y por eso es que nosotros como intérpretes y buenos estudiantes de la Biblia tenemos que buscar bien, analizar los textos minuciosamente para ver qué dice y qué no dice, y ver si se aplica o se cumplió todo lo que se ha dicho, para entonces dar la posibilidad. Si el texto no lo dice claramente, entonces dejamos abierta la posibilidad de que haya un cumplimiento posterior, un cumplimiento futuro de dicha profecía. Genial, muchísimas gracias. Dice Iván Montenegro, también Georgia es un país entre Europa y Asia. Lo sabía, yo lo había visto en algún mapa en el colegio, que Georgia andaba por ahí dando vueltas. Muchísimas gracias, Iván. Me imagino que tu profesor de geografía tiene que estar contento por eso. No me quería mucho el profesor de geografía, una profesora era, perdón, no me quería mucho. Luis Álvarez dice, saludos, muy buenas ponencias. Isaías 7.8 da el tiempo exacto del cumplimiento de esa profecía. ¿Qué es lo que dice Isaías 7.8? ¿Lo tenés ahí a mano? Porque yo acá acá la tengo, perdóname.
Dice, porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco Rezín, y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Claro, tira ahí un tiempo específico, ¿no? Sí, hay un cálculo específico en el verso 8. De hecho, es uno de los versos que muchos teólogos, muchos exégetas están buscando en sí qué quiso decir el Señor con eso, porque la destrucción de Siria, aplicación de la profecía, ocurrió dentro de 3 o 4 años luego de que fue emitida. O sea, la profecía fue emitida en el 737 a.C., ya para el 734-33, ya Siria había sido destruida. Es decir, que fue exactamente como leí en el verso 16, antes de que el niño supiera decir o diferenciar entre lo bueno y lo malo, ya Dios iba a cumplir su promesa. O sea, la señal, porque recordemos que esta expresión fue una señal. Dios le dijo a Isaías, pídele una señal al rey Acaz, para que él vea que yo voy a cumplir. Entonces el rey se cohibió de pedir una señal. Él dijo, yo no voy a tentar a Dios. Entonces Isaías molesto dice, o sea, no le basta a ustedes con molestar a los hombres, ya también tiene que... ¿Hola? ¿Hola? A ver si Carlos, ¿me escuchás bien, Carlos? Porque yo no te estoy escuchando, el audio se corta. ¿Me escuchás bien, Carlos? ¿Hola? Bueno, me parece que Carlos ha tenido un inconveniente. A ver, voy a tratar de comunicarme con él y mientras tanto seguimos leyendo algunos comentarios. ¿Me escuchas, Santiago? A ver, ahora sí, ahora te oigo, Carlos, ¿volviste? Ok, parece una de que estaba diciendo es que ¿me escuchas? Ahora sí te escucho, lo que sí como que la imagen se corta y está muy pixelada, pero sí, te escucho. Ok, lo que estaba comentando era que se la dio a ellos para que ellos tuvieran confianza. O sea, tuvieran una confianza y le dice, un niño iba a nacer, y antes de que el niño sepa entre lo bueno y lo malo, ya este reino iba a ser destruido, el reino de Israel, el reino de Siria iban a ser destruidos. Eso es lo que el Señor le da por señal al reino de Judá para que puedan confiar y creer en el Señor. ¡Wow! Genial, genial. Vamos con algunos otros comentarios. Bueno, le agradecemos a Luis Álvarez por el dato. Miriam Varela dice, el dispensacionalista en su escatología les da a estas profecías doble cumplimiento para el tiempo que se anunció y para el tiempo final. Bueno, básicamente, Miriam, era lo que recién estábamos comentando. Muchas gracias por escribirnos. Belkis Alcántara de Lorenzo, le enviamos un saludo, al igual que a Oscar Mendoza, que nos dice, excelente. Belkis dice, tremenda explicación, sobrinos, bendiciones. Es tía tuya, Belkis. Esa es mi tía Belkis, Dios la bendiga grandemente. Es bueno recalcar que yo vine al Evangelio, o sea, conocí al Señor gracias a mi tía Belkis, que fue un puente que el Señor usó para yo venir al Evangelio hace 9 o 10 años atrás. Ah, muy bien. Bueno, le mandamos un saludo grande a la tía Belkis. A ver, dice José Carlos Alpizar Valverde, Dios anunció porque esa ciudad sería destruida, pero eso ya pasó antes del exilio babilónico. Ahora Siria tiene que volver porque según Lucas, Jesús dijo que la higuera, Israel, y los árboles, los países árabes de su alrededor, Irak, Irán, Siria, Jordania, etcétera, tenían que retornar. Además, según Daniel 8, el anticristo saldrá de Siria. Te quiero hacer una pregunta, o sea, según la afirmación que hace José, diciendo de que la higuera es Israel y los árboles son los países árabes que están a su alrededor. Particularmente a la segunda parte de esa afirmación, ¿hay algún tipo de apoyo bíblico para llegar a considerar de que esto es así, Carlos? Bueno, yo diría que hay mucha especulación, o sea, hay bastante especulación en cuanto a lo que tiene que pasar en sí. Hay algunas cosas que no están muy claras, pero del origen del anticristo y de ciertas referencias geográficas específicas, ciertas profecías, creo que no me gustaría, por ejemplo, tomar este espacio para hablarlas, porque tú sabes que es un abanico bastante amplio y bastante grande. Solo con mencionarla no haríamos nada, sería bueno tocarla en otro momento. Pero hay mucha especulación como en todos los temas. La teología tiene la particularidad que en muchos temas hay mucha especulación. Pero lo que sí tenemos... Bueno, ¿te está cortando de vuelta? ¿Me escuchás bien, Carlos? Porque se corta de vuelta el audio. Yo te escucho perfectamente. Ahora sí, ahí retomó. Sí. O sea, parece que estoy poniendo problema con el internet. Me cortó o se cayó. ¿Me escuchas? Te escucho muy entrecortado. Quizás podrías salir y volver a entrar, capaz que retoma nuevamente la fluidez en la internet. ¿Te parece?
¿Me escuchas? Ahora sí te escucho bien, ahora te escucho bien. Bueno, paso a leerlos. ¿Hola? Sí, pasa lo que vas a hacer, en lo que a ver si se restablece un poco la conexión. Bueno, no, ahora yo te escucho bien. Si querés, seguimos así. Ok, perfecto. Lo que Bueno, te decía era, ok. o sea, lo que te iba a comentar era esa parte de siempre que tengamos especulaciones o hipótesis, siempre el cuidado es de no tomarlas como la conclusión bíblica clara o la conclusión bíblica explícita. O sea, puede ser algo implícito, pero hay que tener cuidado de no tomarla de forma explícita hasta que tengamos buenas razones para cumplir eso. Genial, genial. Dice Alejandro Mercado Pacheco, saludos de Monterrey, México, los sigo y aprendo mucho con ustedes, bendiciones. Muchas gracias, Alejandro. Cris Dupont nuevamente, abrazo a ambos, un grosso. Dice Cris, grosos y se ríe, sí. Abisaí Béjar dice, saludos Santiago y Carlos desde Juárez, la ciudad de Juárez, México. Un saludo grande para México. Daniel Hernández dice, saludos desde Torreón. Bueno, no me sale pronunciarla, te pido perdón, pero desde México también. J.R. Ramírez dice, saludos desde Celaya, México, pero todos son mexicanos, nos tenemos que mudar a México. No es fácil la apologética en una época donde todos gritan y créenla y quedó ahí. Anita Aguiluz dice, gracias por el tiempo que se toman. Hoy en día se están tomando las escrituras de manera incorrecta. Dios los bendiga. Saludos desde Los Ángeles. Bueno, José Carlos nuevamente habla acerca de Isaías 17. Miriam dice, estas interpretaciones son de escatología dispensacionalista. Hay que ver que existen otras dos interpretaciones escatológicas como la amilenialista y la postmilenialista. Esther Soto Esther, y tiene una imagen de perfil muy parecida a la tuya, o sea que calculo, supongo, la apologética me llevó a aprender a atar cabos, ¿no es cierto?, y a sacar conclusiones racionales, y digo, puede ser tu esposa. Claro, es mi esposa, es mi esposa. Dios bendiga y un saludo a mi esposa aquí desde la casa. Saludos a Esther, muchísimas gracias por prestarnos un ratito a tu marido. Isaac Fernández dice saludos desde Iglesia Angular en Monterrey, México. Y después, un comentario medio raro ahí que ya lo estamos bloqueando. Ya está, listo. Comentario que falta de respeto, comentario que vuela de rincón apologético. Bueno, volviendo a este caso. A ver, discúlpame, Santiago. Miriam Valera dijo algo que quisiera recalcar. Ella dijo como que estas interpretaciones son de escatología dispensacionalista. Nosotros al principio aclaramos que Isaías 17, Isaías 7 no tiene nada que ver con la escatología y que nosotros, como bien decía Santiago ahorita, no estamos dando un punto de vista doctrinal, una postura. Nosotros estamos usando la exégesis para concluir lo que dice el texto. Esta conclusión no tiene nada que ver con alguna postura o alguna postura escatológica o postura teológica. Simplemente es usar la hermenéutica y ver lo que dice el texto, ver lo que dice el contexto y llegar a una conclusión. Sí, totalmente. Yo lo que interpreté por lo que puso Miriam es que las afirmaciones de Isaías 17, las que andan girando en internet, que hacen referencia a los tiempos del fin y demás, son una interpretación dispensacionalista. Yo entendí eso. Por eso es que no lo recalqué. Pero bueno, dice Wilson Molina, nos envía saludos, y Daniel del Camino dice desde Puerto Rico, excelente ponencia. A ver, Carlos, tengo alguna que otra pregunta más para hacerte. Lo llamativo de todo esto es que, y creo yo que recién, bueno, retomemos lo que recién dije, ¿no? Que muchas veces este tipo de afirmaciones son filtradas bajo una mirada dispensacionalista con cero tipo de interpretación rigurosa del texto, ¿no es cierto? O un análisis, riguroso del texto. Ahora, cuando un dispensacionalista o cuando una persona que considera que todo este tipo de profecías son para un futuro y hablan específicamente acerca de las señales del retorno de Cristo y demás, ¿no es cierto? Que posicionan este tipo de texto en un futuro ya de la segunda venida de Jesús. ¿Qué hacen o cómo sobrellevan la continuación del capítulo 17? Porque si yo no me equivoco, cuando termina esos primeros versículos de la discordia, continúa el mismo capítulo 17, pero hablando de Israel, como que Israel también iba a ser borrada.
¿Esto se cumplió, se va a cumplir? ¿Cómo es la historia, Carlos? Ayúdanos a entender. Bien, como tú mencionas, Santiago, y como decimos ahorita en Isaías 7:16, el preámbulo comienza en ese capítulo, o sea, las razones del juicio comienzan ahí. Y luego saltan aquí porque desde el capítulo 13, 14, hay profecías contra Babilonia, hay profecías contra Moab, o sea, contra diferentes naciones. Entonces, luego retoma otra vez a Damasco, a Siria, y luego pasa en el verso 4 a Israel. Y resulta que, como tú bien decías, o sea, si la insinuación es de que Siria tiene que desaparecer, porque hay una profecía en contra de ellos, y Dios juró supuestamente que nunca más iba a ser construida, entonces también tiene que aplicarse a Israel, porque Dios promete lo mismo. Y a partir del verso 4 de Isaías 17, comienza a hablar el juicio sobre Israel. O sea, el juicio de Dios sobre Israel, porque Israel se había descarrilado, se había apartado de los mandamientos de Dios. Recordemos que en Deuteronomio Dios prometió, a través de Moisés, prometió mandar juicio o enviar juicio a la nación de Israel si ellos se apartaban del buen camino del Señor. Entonces eso es lo que está pasando en el contexto de Isaías. Isaías surge en este contexto. Y el juicio de Israel verdaderamente ocurre por manos de Dios, pero Dios usa un instrumento, como lo llama en el mismo libro de Isaías, su instrumento, su vaga, su ungido hasta en algunos contextos, y es el rey de Asiria. Asiria es el instrumento de Dios y el que Dios usa para castigar no solamente a Siria, o sea, Asiria es una cosa y Siria es otra. Asiria es el instrumento que Dios usa para castigar a Siria y para castigar también a Israel. Es aquí que ocurre la famosa deportación de las 10 tribus, donde las 10 tribus del reino del norte son dispersadas a través del mundo. Israel deja de ser como se conocía y se vienen a mezclar, aquí que surgen los verdaderos samaritanos, una mezcla de diferentes culturas con judaísmo y sin número de cosas. Entonces, el juicio se cumple en este contexto histórico. Cuando Asiria con su rey viene y manda a las 10 naciones, a 10 tribus, al exilio y también destruye a Siria y hace estragos en esa nación. Es ahí donde estas dos profecías se cumplen al pie de la letra como promesa o respuesta de Dios al clamor y al temor del reino de Judá por lo que Israel y Siria juntos estaban haciendo contra ellos. Wow, qué buena explicación, Carlos. Muchísimas gracias. Dice Karina Acuña, Dios los bendiga desde Cipolletti, Río Negro, acá, una compatriota de Argentina. Un saludo muy grande para vos, Karina. José Carlos Alpiza Valverde dice, amigos, en Ezequiel 31 y Daniel se compara al rey de Egipto y Babilonia con árboles. Por ende, es posible saber que los árboles son Jordania, Irak, Líbano, Egipto, Siria. Todos estos árboles volvieron después de la Primera Guerra Mundial cuando cayó el Imperio Otomano. Bueno, eso después en otro momento lo hablaremos. José Luis Marín dice, sería genial que Carlos profundizara en escatología bíblica en una transmisión solo para ese tema. ¿Qué te parece un día poder charlar de ese tema, Carlos? Bueno, por mí estaría bien. Hay un dicho, aquí decimos, no sé cómo dirán allá, que el hombre propone y Dios dispone. Yo diría que Dios dispone, pero también mi esposa dispondría porque estoy en un periodo de gracia, de libre en la noche, entonces todas las noticias son para mi esposa. Habría que pedirle permiso públicamente a ella para ese espacio, pero yo dispuesto. Vamos a abrir una campaña en Rincón Apologético y pido que se viralice un pedido a la esposa de Carlos que no los preste una noche más. Vamos a otra pregunta, a ver, y que todo tiene que ver con esto, ¿no es cierto? A ver, todo siempre termina girando en el análisis correcto de las Escrituras para poder entender el corazón de Dios, ¿no? Creo de que esa es la clave, ¿no? Porque mucha gente se centra solo en la voluntad de Dios y creo yo de que las Escrituras van más allá, van a poder explicarnos, ¿no es cierto?, claramente el corazón de Dios, o por lo menos ese es mi punto de vista. Pero, a ver, yo he escuchado, y creo de que hablábamos antes fuera del aire, el hecho de que hay gente que cree que esto que está ocurriendo en Siria es algo que Dios ha dicho ya hace mucho tiempo, ¿no es cierto? Haciendo referencia a este pasaje del que hoy estamos hablando. Suponiendo el caso de que fuera así, ¿no es cierto? Suponiendo de que Dios dijo, sí, la verdad es que voy a exterminar Siria, voy a barrer con Siria. Yo recuerdo, y te lo hacía mención antes de arrancar con esta transmisión, yo recuerdo de que en la primera iglesia donde yo fui voluntariamente, ¿no es cierto?, donde me entregué a Dios voluntariamente y demás, había un líder, una persona, ¿no es cierto?, que predicaba, que decía básicamente esto, y hasta el día de hoy lo mantiene, porque muchas veces yo visito su Facebook por una cuestión de nostalgia, porque fue mi primer lugar, fue mi primera casa,
y todavía lo sigue sosteniendo. Y básicamente la afirmación es esta. La Biblia dice que en los últimos tiempos, y estos son los últimos tiempos, habrá guerras, habrá hambres, habrá pestes, habrá luchas de nación contra nación, reino contra reino. Por eso es que determinadas enfermedades, determinadas hambres, hambrunas, ¿no es cierto?, determinadas terremotos, determinadas guerras, sufrimientos y demás, están ya dentro del plan de Dios para castigar y hacer que el hombre se arrepienta. Bueno, básicamente no queremos entrar en escatología, lo sé, pero eso creo que es una lectura interesante de la Escritura, que no creo que sea correcta. Pero más allá de eso, suponiendo de que esto es verdad, mucha gente, y yo recuerdo que este líder lo que decía es, no tienen que orar en favor de lo que está pasando. No pueden orar ustedes para que las guerras se detengan, porque la Biblia dice de que va a haber guerras. Entonces, si va a haber guerras, quiere decir que Dios dispuso de que haya guerras. Y si Dios dispuso de que haya guerras, y ustedes oran en contra de la guerra, lo que básicamente están haciendo es ir en contra de la voluntad de Dios. No pueden orar porque haya paz en el mundo, no pueden orar por determinadas naciones, no pueden orar por algo que Dios ya dictaminó que en los últimos tiempos debía de ocurrir, porque si no se están enfrentando a Dios. Y lo he visto también a este tipo de afirmaciones con respecto a lo que está pasando actualmente en Siria, ¿no? Mucha gente que de corazón cree que esto es algo que ya está predicho en la palabra y no sabe cómo actuar en estos casos. A ver, en ese caso, Carlos, ¿vos cómo considerás de que Dios, en ese caso, vos qué considerás que Dios demanda del cristiano? ¿Hay que orar, no hay que orar? ¿Cómo se actúa en estos casos? Fíjate, Santiago, yo creo que esta es la parte crucial a raíz de todo este tema. Creo que es la parte más crucial y más sensible. Nosotros anteriormente habíamos dicho que la profecía no tiene nada que ver con la escatología y que ciertamente se cumplió en el pasado, además de que no hay un texto en la Biblia que diga que Siria iba a desaparecer totalmente y que Siria no podía ser reconstruida o que no se iba a levantar. O sea, sí hay versos sobre juicios a otras naciones que literalmente dicen eso y literalmente se cumplió y esas naciones no se han vuelto a levantar, como Babilonia, que es un desierto, y la ciudad de Tiro, que también está en ruina. Pero suponiendo que sea así, que ese es el caso, que Dios la va a destruir, que la va a deshacer, que no va a permanecer, suponiendo que es el caso, la pregunta crucial o la parte principal de que veo los memes en internet de que no podemos orar por una nación que Dios dijo que va a destruir, que eso es imposible, como tú bien hacías referencia en el caso del líder que tenías, que decía que eso es oponerse a la voluntad de Dios. Creo que es una conclusión teológica muy errada. Primero porque a nosotros se nos manda a ser imitadores de Dios, a ser imitadores de Cristo. Dios es un Dios de amor y también es un Dios de justicia. Y ciertamente los juicios de Dios son justos y Él está en todo su derecho de hacerlo. Pero en todo ese transcurso, si nosotros leemos la Biblia, aún hay juicio, aún esté determinado el fin para una nación, para una persona. Dios nunca nos prohíbe que oremos o que clamemos por esa persona o que recurramos a la misericordia. Por ejemplo, para citarte algunos casos prácticos. Babilonia, que fue el lugar donde el pueblo de Israel fue deportado, luego que pasó esto con Asiria, que deportaron a las 10 tribus, las 2 tribus del sur, el reino de Judá, fueron deportadas a Babilonia. O sea, Dios le dice en Jeremías capítulo 29, a partir del verso 10, está hablando de que, mire, ustedes se van a quedar allá mucho tiempo, no se lleven esos profetas falsos, que le van a decir que ustedes van a salir, ustedes se van a quedar allá mucho tiempo, van a pasar 70 años. Dios le dice a ellos que oren por la paz de esa nación, porque la paz de esa nación era la paz de ellos. Ahora, esto es muy relevante, Santiago. ¿Por qué? Porque justamente en Isaías 13, Dios había dicho que esa Babilonia la iba a destruir. O sea, esa Babilonia Dios la iba a juzgar, la iba a destruir de la faz de la tierra, nunca más iba a ser hallada. Y un siglo después, ahora Dios le dice al pueblo que está cautivo ya que ore por la paz de esa nación, que ore con misericordia por esa nación, porque la paz de esa nación era la paz de ellos. O sea, si esa nación estaba en paz, ustedes también están en paz. Esto nos da ya más o menos una pincelada de cómo actúa Dios a través del juicio determinado. Otro caso, por ejemplo, es del de Jonás y Nínive. Recordemos que
Jonás estaba renuente a ir a Nínive porque sabía que Dios era misericordioso y que podía desistir del juicio que había proclamado. Jonás va a Nínive, predica el juicio, el pueblo se arrepiente. ¿Y qué hace Jonás? Jonás se incomoda. Y es la actitud que veo que muchas personas quieren tomar cuando hacen esta campaña. Están tomando una actitud o están agarrando el espíritu de Jonás y se están incomodando porque hay cristianos que están clamando por misericordia para esta nación, aún supuestamente Dios haya determinado destruirla. O sea, Dios nunca habla o nos impide orar por misericordia, aún Él haya determinado eso. Otro verso clave es en Pedro, segunda de Pedro, si mal no recuerdo, bien habla de que Dios, las personas se preguntan por la venida. O sea, Pedro está diciendo, espérate, Dios es paciente, Él quiere que todos se salven, no quiere que perezcan, Él quiere que recurran al arrepentimiento. O sea, si Él se ha tardado en el juicio es por algo. Entonces, en ese espacio es que nosotros tenemos que involucrarnos, introducirnos. Y la parte más crucial, Santiago, es que si nosotros tomamos este razonamiento de que porque Dios prometió o profetizó en el mensaje escatológico de Jesús en Mateo 24, profetizó acerca de guerras y rumores de guerras y pleitos y todas estas cosas. Si yo no puedo orar porque estoy contrario a la voluntad de Dios, entonces yo no podría orar por nada aquí en el mundo, porque el mundo en sí va a ser destruido al final. O sea, Dios determinó que el mundo entero va a ser destruido, entonces yo no puedo orar por el bien de mi nación. Yo no puedo orar por la prosperidad de mis hermanos. Yo no puedo orar por nada de eso porque ya está determinado que todo esto va a desaparecer. Entonces, este razonamiento en sí es bastante absurdo. Además, recordemos que en Romanos 14 y Romanos 15, Pablo nos manda a procurar el bienestar y a orar por nuestros gobernantes. ¿Cómo vamos a estar orando por gobernantes? Imagínate los cristianos en Siria. ¿Cómo van a cumplir este mandato o cómo van a cumplir este deber cristiano de orar por sus gobernantes si Dios supuestamente ordenó la destrucción total de Siria? Yo creo que es una mala actitud, es una mala posición. Nosotros como cristianos nunca debemos tomar esta actitud de no orar por una nación porque Dios determinó el juicio, supuestamente. Dios determinó el juicio porque si somos como el Señor, Él hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Aún haya un juicio determinado, Dios nunca me pide clamar por misericordia, como en el caso de Abraham sobre Sodoma y Gomorra, porque quién sabe si por ese clamor Dios permite que 2 o 3 justos se salven de esta condenación. Carlos, genial, como siempre, gracias por tu tiempo, gracias. Les decimos a todos los que están del otro lado que en la parte de arriba, en la descripción de este video, está el enlace del Facebook personal de Carlos, como así también el de su página, ¿no es cierto? Así que entren, envíenle una solicitud de amistad o denle like a su página. Carlos, muchísimas gracias por este tiempo que nos has prestado. Mandarle un gracias a tu esposa también. Y no sé si querés decir algo para finalizar esta conversación. Bueno, lo que me gustaría reiterar nuevamente es que si ustedes son de las personas que tienen la inclinación de que no se puede orar, porque Dios ha determinado un juicio, es bueno que volvamos a las Escrituras y veamos los ejemplos ya mencionados donde aún un juicio ha sido determinado. O sea, Dios no impide o no condena que nosotros clamemos por misericordia sobre una nación o una persona. Y también recordar que la mención de que Siria tiene que ser destruida, que es un juicio determinado por Dios, la correcta interpretación del texto no nos deja ver esto ya pasó. O sea, esto no va a ocurrir con Siria, y como buenos cristianos que somos, como personas de paz, como personas de amor, como personas del reino de Jesucristo, tenemos el deber de orar por esa nación, como por todas las naciones que están atravesando por crisis, como Venezuela y un sinnúmero más de naciones. Seguir orando por ellos, seguir clamando a Dios, que es el único que puede intervenir en la historia humana y hacer algo a favor de todas las personas allá, ya sean cristianas o no cristianas. Gracias, Carlos. Leo por último el comentario de nuestro mentor en apologética, Chris Dupont. Dice, algo que me parece central al tema, dice, C.S. Lewis habla del llamado mero cristianismo. Lewis se refería a las cuestiones centrales del cristianismo, tales cosas como la Trinidad, la resurrección, la deidad de Cristo, la salvación por fe, etc. Estos temas de escatología no son centrales y es triste ver cómo entre hermanos nos matamos por estos temas difíciles. Y continúa diciendo, si este pasaje se refiere a Siria moderna o no, no es para dividir a la iglesia de
Cristo. Creo que sabias palabras, como siempre, de Cris para terminar con esta transmisión, ¿no es cierto? Me parece a mí de que nosotros deberíamos de promover lo que bien decía recién Cris, ¿no es cierto? Lo llamado mero cristianismo, ¿no? Y me parece que después las cuestiones secundarias se podrán en madurez sentar uno a charlar, a discutir, a plantear ideas, posiciones y demás, pero sabiendo que no dejan de ser cuestiones secundarias, que no por uno tener una opinión diferente al otro, dejamos de ser cristianos o nos tenemos que dejar de juntar con la otra persona, no, para nada, sino que me parece de que este tipo de conversaciones son las que enriquece y que lamentablemente por haber dejado de tener esta iniciativa de poder charlar de opiniones desencontradas y demás, hoy estamos atravesando por un tiempo donde creo yo de que la mayor parte de la iglesia de Latinoamérica ha caído en una ignorancia en cuanto a las escrituras muy grande. Y creo de que de la única manera en la que podemos salir de este pozo en el que nos encontramos en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios es volviéndonos a unir, ¿no es cierto? Y a poder plantear estos espacios de diálogo, de charla, de debate, donde todos queremos alcanzar el mismo objetivo, que es el conocimiento de la palabra de Dios, ¿no es cierto? Que es una interpretación correcta de la palabra de Dios. Así que yo por último me despido con eso. Mil gracias, Carlos, como siempre, y esperemos que podamos volver a tener una charla como esta. Claro, siempre que el Señor lo permita. Nos vemos y a todos y será hasta la próxima. La semana que viene seguramente, y yo sé que nos está mirando todavía, seguramente vamos a poder tener aquí a Chris Dupont. Ya vamos a coordinar ahí el día, pero me agrada mucho saber cada vez que tenemos a Chris, poder charlar con él y demás. Es algo maravilloso. Como así también vamos a tener a Leandro, quien en su momento nos estuvo enseñando mucho acerca del Concilio de Nicea. En esta oportunidad nos va a detallar, ¿no es cierto?, cómo fue la evolución papal, ¿no es cierto?, desde el momento en que se instauró el papado hasta el tiempo de la Reforma. ¿Qué fue lo que fue pasando? ¿Cómo fue los gobiernos de cada papa, ¿no es cierto?, aquellos que fueron más trascendentes y demás? No te lo pierdas. En la semana te vamos a estar comunicando cuándo estas transmisiones se van a llevar a cabo. Será hasta la próxima. Esto fue Rincón Apologético y nos vemos cuando en las redes sociales nos crucemos. Chau, chau.